tus manos, ni más ni menos que tu fe, que tu confianza. Bueno, siempre abrirle el micrófono, por favor, ¿ya está abierto? Siempre esta relación de poder, ¿no es cierto?, tan característica. Bienvenida, como siempre, Liliana Rodríguez, la psicóloga integrante de la red. Hola, Mariana, buen día, buen día. Sí, realmente es un espacio muy valorado por la red argentina y por otras redes, porque ya estamos viniendo en comunicación con otras redes hermanas de Latinoamérica. Y bueno, y hoy pensamos que era sumamente importante hablar con Eneas Espinosa Gallardo, que es un chileno, un hombre joven chileno, que comenzó a estar con nosotros en la red hace ya muchos años, está casi desde el inicio de la red de Argentina, coparticipando y en la covisión y en esto del plan sistemático, ¿no? Esto de cómo se da el mismo mecanismo en todos lados. Y bueno, pensamos que era muy importante compartir con Eneas, que es un compañero muy querido y que ha hecho grandes cosas también. Claro, porque en la semana pasada, vamos a recordarle, o la anterior, a la audiencia, habíamos hablado con Venezuela. Exactamente, con Víctor. Con Víctor, que también habían hecho una réplica allá, porque bueno, se dieron cuenta que la organización, ¿no es cierto?, y la contención y ese lugar para volver, que es la red, era muy importante, sobre todo cuando uno se enfrenta frente a estos elefantes, ¿no?, como son los curas, la iglesia, etcétera. Y hoy va a ser el turno de Chile, porque entonces tenemos la réplica de esta hermosa red, de hermosa gente que está ahí. Te digo porque mira, ayer ya... que le mandamos un beso muy grande a Marcela, que está desde Mendoza, todos pendientes, que cómo lo pueden escuchar, porque se fueron enganchando, escuchando después, y en este momento nos están escuchando un montón en vivo. Totalmente. Preguntaron cómo. Recién entró un mensaje desde Suecia también. Un saludo. Nos están escuchando, así que... Ahí a la gente de Suecia, por todos lados. Por todos lados, porque es un tema mundial. Es mundial, claro que sí. Claro que sí. Ahora... ¿cuáles son? Porque viste que a veces hablamos de España, que abrió, ahí hay auditorías que la Argentina, por ejemplo, no permite. Obvio que todo esto depende del Vaticano, ¿no? Pero ¿cuáles te parecen que son las particularidades, si bien es mundial, del abuso acá en Argentina? El plan sistemático, pero que es el que se repite. El plan del encubrimiento, del traslado, del encubrimiento, de que está comprometida toda la jerarquía de la Iglesia Católica, porque no hay un obispo que no sepa que hay un cura abusador que depende de él y lo encubre y así para arriba. Bueno, está Tucho Fernández en el Vaticano, ¿no? Y Bergoglio es argentino, y Bergoglio, ya sabemos, escribió los libros para la defensa de Gracia. Entonces, digo, sigue el maquillaje, porque lo que hablábamos la semana pasada del sínodo, exactamente, maquillaje, pero acciones concretas no hay. Los archivos no se abren, como no se abrieron los archivos de la dictadura, no se abren los archivos del abuso eclesiástico. Qué tema, ¿eh? Bueno, y acá estamos por eso, para batallar por este tema, y lo tenemos en línea a Eneas Espinosa. Él, bueno, es justamente de quien te estamos hablando, vos que estás del otro lado, es chileno, está acá en Argentina igual, y vio la necesidad de decir, che, voy a tender un puente para Chile, para que abran justamente allá esta red de sobrevivientes. Eneas, buen día. Mariana Sotelo y acá Lili te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, Lili, Mariana, ¿cómo están? Gracias Hola. por esta llamada. No, por favor, bueno, vos estás acá, en Argentina. Sí, yo vivo en Capital Federal, pero yo soy chileno, sufrí este delito en Santiago de Chile, siendo muy niño, desde los 5 años, más o menos 6 años, hasta bastante grande. Así que bueno, me tocó justo, no sé, son esas cosas, la suerte, el destino,
estar en Argentina en el momento en que pude develar estos abusos, ya siendo adulto, siendo grande, y me acerqué buscando contención a las mujeres feministas como Lili, y conocí la red de sobrevivientes acá en Argentina. Y a partir de ahí ellas me acompañaron en este proceso de poder, digamos, resignificar lo que yo había vivido. Y a partir de ahí, en un momento, el año 2018, cuando se anunció la visita de Bergoglio, que ahora se llama Francisco, a Chile, fue cuando nosotros decidimos armar una red de sobrevivientes allá, tomando como ejemplo lo que conocíamos de Argentina, porque Argentina es la primera red de sobrevivientes latinoamericana y una de las primeras del mundo. Y eso a nosotros nos dio un plafón, un lugar de partida en Chile distinto, porque ya habíamos aprendido y conocíamos lo que había pasado en Argentina. Entonces es súper importante lo que estaban haciendo hace años acá en Argentina, para que en otros países de Latinoamérica se puedan formar estas redes, que como bien decían ustedes, esto no es un camino en solitario, no se puede. Y no se puede por dos razones. Primero, porque es un delito global, es una cuestión sistemática, es un delito de lesa humanidad que afecta a los derechos humanos y en donde hay una institución gigantesca atrás. Entonces, una persona en solitario no puede dar una batalla de este tamaño. Es una cuestión muy pesada, muy compleja, y el acompañamiento de otros sobrevivientes es lo que nos da fuerza y nos ayuda para poder confrontar una cuestión que todavía está al pendiente y al debe. Eneas, qué buena síntesis que haces, porque viste que la contención, el que te crean, porque encima hay como un modus operandi, que esto ocurre lamentablemente en todos los abusos, pero sobre todo en la iglesia, bueno, descreer, ¿no? Tratar de mentirosos, de buscar todas las herramientas para justamente dejar a la víctima en una situación de revictimización total. Ahora, en Chile, ¿cuáles son las características? Porque viste que cada lugar tiene sus características, ¿no? Acá con Lili hablábamos, bueno, que la iglesia argentina no abre, por ejemplo, los archivos ni de la dictadura, ni de abusos, tiene como este plan sistemático. ¿En Chile qué es lo que ocurre? Mira, la Iglesia Católica se comporta más o menos igual en todos los países, en el sentido de que no colabora con la justicia, no entrega archivos, esconde, oculta, traslada a los abusadores. Cuando ya no les queda otra, porque la situación estalla en la prensa de un caso en específico, por supuesto que alegan ignorancia, ellos no sabían, es solamente una manzana podrida. Siempre es la misma manera, es el mismo modus operandi en todos lados. Mira, hay un manual de encubrimiento que encontró el FBI en Estados Unidos, en uno de los casos, en un estado norteamericano que en este minuto no recuerdo, y si tú lo lees es exactamente lo mismo que hacen en todos los países. Pero, como bien dices, cada país tiene sus diferencias. En el caso chileno, mira la paradoja, en Chile desde 1925, desde esa constitución que existe la separación de iglesia y Estado, en los papeles. En la práctica, la iglesia es muy poderosa, tiene mucha influencia, y si bien ha disminuido su popularidad, y sí, hay iglesias vacías y cada vez hay menos personas que se declaran católicas, lo que no pierde es poder, porque la Iglesia Católica supo conectarse con la gente de la parte más alta de la sociedad, con todos los empresarios poderosos, con los políticos, cuando digo los políticos no estoy hablando así como de la casta política, sino que estoy hablando en específico de familias que llevan en Chile trabajando en política, entre comillas, hace décadas y por generaciones, que son los rancios apellidos castellano-vascos que se mantienen. Y la Iglesia Católica mantiene el poder ahí, mantiene esas conexiones. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Que los casos caen. No se logra avanzar en justicia real, en la justicia penal nacional. La justicia chilena está al debe. Por ejemplo, te voy a contar una situación. Cuando estallan los casos más famosos, a propósito justamente de la visita de Bergoglio, y ya no les queda otra más que iniciar algún tipo de acciones, toma un fiscal honesto, un fiscal sincero, que es el fiscal Arias, que empieza a hacer lo que nadie había hecho, que es entender y comprender que este es un delito que ocurre avalado y amparado por la institución.
Y él decía que esto es como tratar el caso de un asesino serial o de una situación de delitos más complejos como son los delitos de la mafia. En el sentido de que si hay un crimen en una ciudad, en otra, Chile no es un país federal, es un país con una organización unitaria, entonces si hay crímenes en el norte, en el centro, en el sur, lo que corresponde es que se haga una unidad de investigación única que investigue todos estos casos. Bueno, él empezó a avanzar así. Hizo allanamientos en obispados, comenzó a conseguir documentación, incluso en un momento logró entrevistar a los enviados papales a Chile y los logró atrapar en el aeropuerto. Lamentablemente, con el pasaporte diplomático que tenían, no pudo más que simplemente tener una entrevista cordial y se escaparon. Bueno, y este fiscal que estaba haciendo todo esto, al tiempo le inventan una causa. Y te digo, le inventan una causa porque la Corte Suprema ya falló que la causa era inventada, una causa absurda, que supuestamente le había entregado información de otro caso, etcétera. Bueno, lo apartan de la investigación y hacen lo que no había que hacer, separar todos los casos, mandarlos a las fiscalías de cada región, de cada ciudad, y todos esos casos vuelven a los cajones y hasta el día de hoy están ahí dormidos. Entonces, notas la presencia y el peso de la Iglesia Católica en Chile. Nosotros siempre decimos que en realidad cuando Bergoglio prometió terminar con el abuso en Chile, con lo que terminó fue con las noticias de abuso en Chile, porque lo que desapareció de las tapas de los diarios fue eso. Los casos siguen sucediendo, lamentablemente el avance en tribunales es muy lento o casi no existe, y eso, bueno, es una situación además de revictimizar que también le quita el entusiasmo y las ganas a la gente de denunciar. O sea, ¿para qué voy a ir a la justicia si no va a pasar nada? Ahora, yo con este relato que estoy escuchando tuyo tan interesante, digo, no son las excepciones entonces. El abuso eclesiástico es muy frecuente y más común de lo que uno cree. Mira, el 13% del clero está involucrado en abusos. El 13%. Este es un dato del propio Vaticano. El mismo Estado Vaticano lo reconoció, y en el caso de Chile llegó al 15% de reconocer. Entonces, si tú tienes un 15% de religiosas y religiosos abusadores, violadores de infancias y de adultos vulnerables, porque también nosotros tenemos casos de personas que tenían más de 18 años, estaban en un seminario y fueron abusadas. Y te encuentras ese escenario, es imposible dimensionar el número de abusos y de víctimas que están ocultos, que todavía permanecen en las sombras y que no han salido a las noticias. Claro. Cuando en España se anuncia que hay casi 500.000 víctimas con una investigación parcial, porque la hace el defensor del pueblo, que es un abogado del Opus Dei, que no le queda otra más que reconocer 500.000 víctimas, todavía estás hablando de la punta del iceberg. Uno se espanta y dice, pero ¿cómo? ¿500.000 españoles fueron abusados? Sí, y eso es apenas lo que reconocieron en una investigación parcial. Claro. De hace un mes y pico, Eneas. Claro. De hace un mes y pico Sí. nada más. Sí, No, esto acaba de pasar. Sí. Ahí en toda esta auditoría que le están haciendo a España está Juan Pablo Gallego, que es un abogado de acá, de Argentina, que contrataron para que esté justamente... Pero bueno, es que lo que dicen ustedes, ¿no? Es solo el número en blanco, siempre hay una cifra en negro, para llamarla de alguna manera, que son esos que hasta hoy se sienten adoctrinados con el mensaje de la Iglesia, bueno, y de la justicia, de, mira, si denunciás, vamos a dilatarlo, lo vamos a pasar para acá, para allá. Maquillaje. Exacto, es el maquillaje y es como también el mensaje. Sí, lo último que Bueno, tengo la que ir a la Iglesia... pausa. Sí, mira, la Iglesia en ese sentido se comporta como la dictadura. Cuando le dices son 30.000 y te dicen no, dame todos los nombres, bueno, acá tenemos el equivalente. O sea, tú dices, bueno, se han encontrado tantos casos y el resto de los casos están ahí, la gente no se atreve a hablar. Claro. Entonces, hay tanto por hacer, por eso es tan importante la organización internacional, por eso es tan importante estas conversaciones, el trabajo que hacemos interredes entre los distintos países. Claro que sí, claro que sí. Es lento, es un camino lento, pero es el único que nos va a llevar a un puerto seguro y también no va a enloquecer en este juego perverso a las víctimas, ¿no? Qué alivio debe ser para una víctima escuchar que alguien diga, yo te creo, sé que funciona así, quédate tranquila o quédate tranquilo.
mentira, no es que vos sos el loco, la loca, el que mentís, ¿no? Sí, y además, digamos, la gran fuerza de los sobrevivientes y las redes no inclinó totalmente la balanza a Bergoglio por el poder que tiene. Pero que se le está moviendo, porque es como decimos siempre, lo peor que le pudo pasar es que estemos juntos. Claro, que se organice la gente, sí, es lo peor que le pudo pasar. Y esto es lo que además queremos compartir a la gente, Exacto. Porque es la confianza. La confianza en las redes, la confianza de que esto que hablamos en Argentina sucede en Chile y lo escuchamos por un chileno y sucede en Latinoamérica, que es como ha empezado a emerger. Eso es fundamental también. Sí, sí, muy importante. Eneas, me tengo que despedir de vos, de Lili, y de esta columna que les agradezco tanto que sean parte, porque es lo que vos decís, es un camino lento, despacito, pero hablar todos los jueves de esto, seguro del otro lado, y hay veces que nos escriben que se sienten muy reflejados y que, bueno, sienten como un principio de alivio, de decir, pucha, se está destapando la olla, no hay intocables, en algún punto se empiezan a tocar y bueno, eso es importante, ¿no? Que la gente del otro lado sepa que esto ocurre, que ocurre muchísimo y que acá lo vamos a hablar siempre, le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste. Con nombre y ¿no? apellido. Y los vamos a nombrar. Así es. Sí, claro que sí. Mira, nosotros tenemos una página web, redsobrevivientes.org. Nos escriben todos los días personas, no solo de Chile, sino que de otros países de Latinoamérica, porque es una página, creo que es la única página en castellano que tiene visibilidad en Google, que no las han podido bajar porque ya trataron, obviamente. Y sabes que todos los días nos escriben personas diciendo gracias por lo que están haciendo, te cuentan su historia. Son personas que quizás no se van a sumar activamente, no es que después van a dar un reportaje en la radio, van a contar su historia, pero ya saben que existen, sabemos que estamos, y eso les ayuda y les alivia en su carga diaria, porque saben que nosotros no vamos a parar. Mira, esto siempre es una cosa que hay que tenerla clara. Por ahí Bergoglio está esperando que nosotros nos muramos, porque bueno, en algún momento se nos va a acabar la vida acá, pero viene más gente. A la red entran personas más jóvenes y siguen, y siguen, y siguen creciendo. Entonces, la Iglesia no tiene escapatoria. En algún momento, más temprano que tarde, van a tener que reconocerlo y hacer lo mismo que se hizo en Australia, por ejemplo, donde se creó una comisión investigadora, donde tuvieron que aceptar que los revisaran hasta el último caso y se hiciese un trabajo de justicia y reparación. Porque al final es eso. Esto, además de hablar, necesitas que alguien pague las facturas del enorme daño que te hicieron en la infancia. No solamente las facturas en salud mental, en salud física, el lucro cesante, como le llaman los abogados, ¿no es cierto?, de todos esos días que no te pudiste levantar a trabajar, todos los problemas que tuviste o que sigues teniendo respecto de relaciones humanas, interpersonales, de pareja. Bueno, todo eso hay un responsable, que se llama la Iglesia Católica en este caso, y a esa iglesia hay que ir y decirle, bueno, pague por sus crímenes, cosa que ya sucedió en otros lugares del mundo. No estamos inventando el hilo negro, perdona que me extienda, pero si investigas un poco te das cuenta de que estos otros países lograron resolverlo. ¿Cómo lo hicieron? Desde el Estado. Desde el Estado aplicando justicia y acordándose que tenemos iguales derechos y por lo tanto nos corresponde esa justicia. Bueno, los tengo que dejar, chicos, porque es radio, tengo que ir a la pausa sí o sí. Eneas, ha sido clarísimo, te agradezco muchísimo esta comunicación, bueno, que hayas abierto tu corazón, que nos hayas contado tu historia y tu lucha. Un beso enorme y a disposición acá. Gracias a ustedes. Lo que necesiten me avisan. Gracias. Besito. Ahí estaba entonces Eneas. Eneas está en Buenos Aires, pero es chileno y es parte fundadora de la red de Chile, ¿no es cierto? Exactamente. Como la de Venezuela, bueno, y la pionera, nuestra querida red argentina. Lili, gracias como siempre, un beso enorme para vos y para todos los sobrevivientes y familiares que están escuchando del otro lado, que son cada vez más, ¿no? No solo acá en Argentina, sino que en el mundo. Vamos a la pausa rapidito y en el próximo bloque estamos con Juan Manuel Granillo Fernández, concejal de Unión por la Patria. Ya volvemos. Vas a elegir quedar